Buenas tardes con todos nuevamente, dado de que ya esta sería la última sesión, hoy día también tendremos nuestra sesión de clausura. Vamos a dar inicio a la última ponencia de esta sesión de Seminario de Introducción al Análisis Funcional y Aplicaciones a las Ecuaciones Diferenciales Parciales. A cargo del profesor, el doctor César Torres Ledesma. Muy bien, muchas gracias Jesús por la presentación. Bueno, como se ha mencionado, ¿no? Hoy es nuestra última sesión de este curso de introducción al análisis funcional y sus aplicaciones, ¿no? Principalmente a las ecuaciones diferenciales parciales del tipo elíptico. Bien, entonces la clase pasada nos habíamos motivado, ¿no? Con problemas de análisis clásico, ¿no? De una sola variable, que se pueden generalizar para n variables y, bueno, también lo que corresponde a su generalización para espacio de dimensión infinita. Bien. Se habló un poco de los espacios LP y los espacios de Sobolev, que son prácticamente nuestras herramientas o que nosotros necesitamos para el estudio o para la aplicación, digamos, de las herramientas de análisis funcional en la teoría de ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá un poquito. ¿Por qué es que nosotros necesitamos Sobolev? ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme compartir mi pantalla. Correcto. Estamos bien ahí. Vamos por aquí. Muy bien. Como se les ha mencionado ya, de antemano, por favor, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor, no duden en hacerlas, ya que, como les dije, esto es para un aprendizaje mutuo, ¿no? Tanto para ustedes como para mi persona también. ¿Bien? Muy bien. Entonces, recuerden que la clase pasada nosotros nos quedamos, la motivación ahora era estudiar justamente un problema de este tipo, ¿no? Laplaciano de U igual f de x, u, con x que pertenece a un conjunto y u es igual a 0 en su frontera. ¿Correcto? Tenemos esto de acá, a la frontera de omega, ¿no? Donde, bueno, en este caso, omega es un subconjunto de Rn, ¿no? Puede ser un conjunto abierto acotado, ¿ya? Conjunto abierto y acotado con frontera suave. Suave, ¿no? Entonces recuerden que para que un conjunto tenga una frontera suave es que esta de manera local se puede representar como una función y esta función goza de propiedades de diferenciabilidad, ¿no? Puede ser de clase C1, puede ser de clase C2 o de clase infinito, o si queremos ser más restrictivos también podemos hacer que sea una frontera, ¿no? Porque ya en la realidad nuestros dominios de aplicaciones no son tan regulares, ¿no? Presentan picos, cortaduras, entonces ya escapan de ser suaves, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a suponer eso. Bien, ¿no? Vamos a decir que f es una función, por ahora que sea una función continua, ¿ya? Que va de omega hacia omega por r. Bien, muy bien. Entonces, también mencionamos la clase pasada, ¿no? De que una solución para este problema es una función u que es de clase C2 y se puede extender justamente hasta la frontera, ¿ya? Entonces, la motivación de solución que nosotros vamos a estudiar es justamente una solución débil. ¿Y qué era una solución débil, no? Justamente habíamos dicho, si tomamos una función Barphy en este espacio, que es el espacio de las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto, y multiplicamos justamente esta igualdad, ¿no?
Entonces, cuando yo multiplico e integro sobre omega, eso me queda de la siguiente forma, ¿no? Menos laplaciano de u por Barphi diferencial de x, y esto es igual a la integral sobre omega de f de x1 por Barphi diferencial de x, ¿correcto? En el lado izquierdo utilizamos el teorema de Green, ¿no? Para reducir, o el teorema de integración por partes, para reducir justamente esta expresión a la siguiente expresión, ¿no? Gradiente de u, gradiente de Barphi, diferencial de x, y este es igual a la integral sobre omega f de xu por Barphi, ¿no? Barphi diferencial de x. Bien, muy bien. Entonces se dijo en la clase pasada, ¿no? ¿No? Dada una función una función u que pertenece a un cierto espacio, ¿no? En este caso vamos a llamarle un espacio X. Vamos a decir que este es el problema P, ¿ya? Este vamos a llamarlo que sea asterisco 1, ¿no? Dado una función u, ¿no? Se dice entonces que u es una solución débil, ¿no? Que u es una solución débil justamente del problema P, ¿no? De P, si justamente u satisface asterisco 1, ¿no? Para todo Barphi que pertenece al espacio C sub 0 infinito de U. ¿Ya? Entonces, el tipo de solución que nosotros queremos buscar en esta oportunidad son funciones justamente que pertenecen a un espacio adecuado que cumplan con esta igualdad. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer un hincapié, ¿no? Entonces, ¿cómo es que surge Sobolet acá? Bien. Muy bien. Al considerar este espacio, ya vamos a llamarle H, vamos a considerar solamente. Al considerar este espacio C sub 0 infinito. Ustedes saben que este espacio es el espacio de las funciones infinitamente diferenciables, y en este espacio, por ejemplo, podemos considerar la norma de los supremos, ¿no? Y mostrar de que con esa norma ese espacio es completo, ¿ya? Pero nosotros queremos, dada la expresión que nosotros tenemos acá, observen, queremos introducir un producto interno acá en este espacio, ¿ya? Y este espacio justamente va a ser este producto interno va a ser la integral del gradiente de u por el gradiente de v, donde justamente u y v pertenecen al espacio C sub 0 infinito de omega. ¿Bien? Muy bien. Entonces, asociado a este producto interno se va a tener la norma de u, que esto va a ser justamente la integral sobre omega del gradiente de u al cuadrado diferencial de x a la u medio, ¿ya? Entonces, se demuestra en los cursos de análisis de que este es un producto interno en el espacio de las funciones C sub 0 infinito de omega, y que esto de acá también es una norma en el espacio C sub 0 infinito de omega, ¿no? Entonces podemos decir de que este espacio, ¿ya? Con esta norma es un espacio vectorial normado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero ahora la pregunta es, ¿este espacio con esa norma es un espacio de Banach? O mejor dicho, un espacio de Hilbert, ya que es un producto interno. Entonces, la pregunta, la respuesta es no, ¿ya? Este espacio con esta norma no es espacio de Banach. Entonces, como se nos ha enseñado en nuestros cursos de análisis funcional y topología, ¿no? Ahí se nos enseña, por ejemplo, a cómo completar un espacio.
En este caso, entonces, vamos a completar este espacio. Entonces, se quiere completar este espacio. Y al hacer esa completación, ¿ya? De este espacio, ¿no? Entonces nosotros tomamos la clausura de este conjunto con respecto a esa norma, que es la norma del gradiente al cuadrado, y cuando hacemos esa completación, justamente nos produce el espacio H01 de omega, que es el espacio de Sobolev que nosotros hemos estudiado la clase pasada. ¿Bien? Entonces, cuando yo voy ahora a mi formulación débil, ¿no? Entonces ahora yo voy a decir, ¿quién va a ser mi H? Ahora mi H va a ser este espacio. Entonces vamos a decir que U, que pertenece a H01 de omega, es solución débil de el problema P si se cumple, ¿no? Que la integral sobre omega del gradiente de U por gradiente de Barphy diferencial de X es igual a la integral sobre omega de f de x u Barphy diferencial de X, ¿no? Para todo Barphy ahora que está en H01 de omega. Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en buscar este tipo de soluciones, ¿ya? Nuestro objetivo no es buscar soluciones fuertes. Posteriormente, de repente, no en una próxima oportunidad, si tenemos el privilegio de poder hablar un poquito más y profundizar más en los temas de las aplicaciones, se podría hablar un poco de teoría de regularidad y mediante teoría de regularidad recuperar, ¿no? A partir de una solución débil, recuperar algunas propiedades de suavidad y así que nuestra función se convierta en una solución clásica. A ver, alguien está prendido, creo, con su micrófono. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea ahora que nosotros queremos? La idea ahora que queremos hacer, ¿no? Es buscar un funcional, ¿ya? Un funcional. Recuerden que por lo que en las exposiciones tanto del profesor Jesús como del profesor Manuel Montalvo, ¿no? Se habló de un funcional que era prácticamente una función, en este caso que va definido de un espacio de Banach hacia los reales o los complejos. En este caso queremos buscar un funcional que está definido sobre el espacio H01 y su imagen está en R. De tal manera, ¿ya? Buscar justamente este funcional, ¿ya? Un funcional I, de tal manera que justamente este funcional I sea de clase C1, ¿ya? O sea que tiene derivada de Freche y además esa derivada de Freche es continua, ¿ya? Y justamente que su punto crítico, ¿ya? Y mejor dicho, que la derivada de este funcional en la dirección Barphy sea justamente nuestra formulación débil. Así, menos la integral sobre omega de f de x u Barphy diferencial de x. ¿Ya? Ahora, entonces observen, si u fuera un punto crítico, que es lo que se ha entendido por punto crítico, es justamente que esa derivada se anula. ¿Correcto? Entonces, si U fuera un punto crítico, entonces esto de acá sería 0. ¿Y quién es eso? Es nuestra formulación débil. Y eso nos dice entonces de que U sería una solución débil. Bien, entonces ahora nos vamos a centrar en buscar este funcional, estudiar sus propiedades y hallar puntos críticos. Y al hallar puntos críticos tenemos solución débil, ¿no? Muy bien, entonces, por lo que el profesor Hernán Cuti había expuesto, ¿no? Este tipo de derivada ya es algo familiar, ¿no? Y el funcional que genera justamente ese tipo de derivada es el funcional dado por la siguiente expresión, ¿no? Un medio, la integral sobre omega, gradiente de u al cuadrado, diferencial de x, ¿no? Menos la integral sobre omega
la primitiva de la función f minúscula, ¿correcto? Donde justamente esta función f de x, t es la integral de 0 a t de f de x, s diferencial de s, ¿no? Ya de este funcional ha hablado nuestro colega, el profesor Hernán Cuti, en las sesiones cuando él estaba hablando sobre derivada de Frechet y derivada de Gato. Entonces, nosotros solamente lo vamos a utilizar acá. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Se entendió la idea? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Tienen dudas? Por favor, pueden preguntar. Si no, podemos continuar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos todos bien? Creo que sí, ¿no? Ujú. En caso hay alguna consulta, pueden hacer uso de levantar la mano para dárseles opción a que activen su micrófono. Creo que no. Estamos con colegas y alumnos que son de mente clara y entienden. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora nuestro objetivo es esto. ¿Ya? Entonces vamos a proceder con nuestra siguiente pantallita. Vamos a compartir por acá los apuntes para continuar. Muy bien. Muy bien, entonces ahora queremos hablar de puntos críticos, ¿ya? Principalmente, ¿no? En lo que es optimización, ¿no? Se habla de máximos y de mínimos, ¿no? Igual en esta parte nosotros, cuando estamos buscando soluciones débiles para nuestro problema elíptico, ¿ya? Vamos a buscar un tipo de mínimo, ¿ya? Vamos a buscar un mínimo. También se puede buscar una solución tipo punto silla, pero no es el objetivo todavía del curso, ¿no? Porque ahí necesitamos más herramientas, ¿no? Por ahora solamente queremos presentar cómo se aplica, digamos, las herramientas del análisis funcional al estudio de este tipo de problemas. ¿Bien? Muy bien, entonces, primero, lo que habíamos mencionado, ¿no? Recordar de que un funcional sobre un espacio de Banach es una función continua, lineal y continua, ¿no? Que va de X en R, ¿no? Vamos a decir que justamente un elemento de este espacio de Banach es un mínimo local o máximo local, como corresponda. De ahí, ¿ya? Sí existe justamente una vecindad o un entorno alrededor de X de tal manera que I de X va a ser menor o igual que I de U para todo U que pertenece a esta vecindad de X, ¿no? Y de U para todo U que está en la vecindad. Ahora, si en este caso esta desigualdad fuera estricta, que X es un mínimo local estricto o y respectivamente un máximo local estricto, ¿no? Y además justamente se va a cumplir esto. Bueno, acá hay un error de digitación, acá debería ser I de X menor estricto que U, ¿bien? Muy bien. No, disculpe. Acá la desigualdad solamente no lo hemos colocado. Además, en el caso, ¿no? Que se cumpla esta desigualdad para todos los U que están en X, observen, acá era una vecindad alrededor de X. Ahora estamos hablando acá en todo el espacio de Banach X. Entonces, se cumple esta desigualdad en todo el espacio, entonces ahí vamos a hablar de un mínimo global. Y si se cumple esta desigualdad, vamos a hablar de un máximo global. ¿Bien? Muy bien. Ahora, en el caso de que si X fuera un mínimo local y nuestro funcional tuviera la propiedad de ser Frechet diferenciable en X, entonces podemos demostrar efectivamente, así como sucede en nuestros cursos de análisis, que la derivada de Frechet de ese funcional es igual a 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es un punto crítico de nuestro funcional. ¿Bien? Muy bien. Como estamos trabajando en dimensión infinita, ustedes ya acá tenemos una generalización, por ejemplo, recuerdan de la noción de coercividad que habíamos introducido la clase pasada, ¿no? Entonces vamos a decir que este funcional I, que es un funcional continuo, es coercivo si justamente este límite, ¿no? Cuando la norma de U va para el infinito, de I de U es infinito. ¿Bien? Muy bien.
Y vamos a decir que este funcional continuo es débilmente semicontinuo inferior, ¿ya? Si para toda sucesión U sub n que pertenece al espacio de Banach X, de tal manera que esta sucesión converge débilmente a U, entonces se cumple esta desigualdad, que el funcional I evaluado en U es menor o igual que el límite inferior de I evaluado en U sub n. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a listar acá un lema, ¿no? Que es fácil de demostrar, ya las ideas se dieron la clase pasada, ¿no? Es simplemente seguir esas ideas, ¿no? ¿Qué nos dice este primer lema? Nos dice si X es un espacio de Banach reflexivo. Observen acá la propiedad que estamos agregando, que sea reflexivo. Recuerden que esta propiedad es importante porque nos permite utilizar el teorema de T, ¿no? Tener una sucesión acotada y obtener una sucesión débilmente convergente, ¿ya? Entonces, si tengo un espacio reflexivo, entonces este funcional es inferiormente acotado, ¿ya? Entonces, para todo U que pertenece a X, ¿bien? Ahora, vamos a listar un teorema abstracto, ¿ya? Que es, digamos, el que vamos a utilizar para obtener soluciones débiles. Entonces, sea X un espacio de Banach reflexivo y sea Y un funcional coercivo débilmente semicontinuo inferior. Entonces, Y tiene un mínimo global. Esto es, ¿no? Existe un X que pertenece a X de tal manera que Y de X es menor o igual que Y de U para todo U que está en X. Además, si este funcional tiene la propiedad de ser Frechet diferenciable en X, entonces X es un punto crítico, ¿ya? Muy bien, entonces la demostración es sencilla y rápida, ¿no? Y encierra las ideas que nosotros precisamos para el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, de acuerdo al lema 2.3, ¿no? Si tenemos nuestro espacio de Banach reflexivo y el funcional que es débilmente semicontinuo inferior coercivo, hemos dicho entonces de que nuestro funcional es inferiormente acotado. Y si es inferiormente acotado, entonces este número, que es el ínfimo sobre X, está bien definido, ¿ya? Es finito, ¿bien? Muy bien, entonces, al igual como hemos visto la clase pasada, vamos a tomar una sucesión minimizante en el espacio de Banach, ¿ya? U sub n, ¿qué quiere decir eso? Que U sub n está en X y además el límite de n cuando tiende al infinito de I en U sub n es m, donde m es justamente este ínfimo. Bien, muy bien. Ahora, eh, como vimos la clase pasada, ¿no? Recuerden, si yo tenía una una función coerciva, entonces se podía demostrar de que cualquier sucesión aplicada a ese funcional era acotada, ¿no? Entonces, este funcional es coercivo. Y si es coercivo, entonces nos permite mostrar de que existe una constante K, de tal manera de que la norma de U sub n es menor o igual que K, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esto es justamente una sucesión acotada. Bien, ahora, como U sub n es una sucesión acotada, entonces, y como tenemos que nuevo por hipótesis nuestro espacio es un espacio de Banach reflexivo, ¿ya? Entonces podemos invocar al teorema de Eberlein-Smuljan para obtener una subsucesión U sub n, la cual lo vamos a denotar de la misma manera, y un X que pertenece a X de tal manera que hay esta convergencia débil. U sub n converge débilmente a X. ¿Bien? Ahora, o, por hipótesis, también tenemos de que I es débilmente semicontinuo inferior. Entonces recuerden que por definición I es débilmente semicontinuo inferior si a partir de esta convergencia débil tenemos esta desigualdad. I de X es menor o igual que el límite inferior de I de U sub n. Pero esto, ¿no? Como estamos asumiendo que tenemos una sucesión minimizante, esto va a converger a M. Por otro lado, como M es el ínfimo y X es un elemento del espacio X, entonces se cumple esta desigualdad, ¿no? Y eso que nos dice entonces, comparando estas dos desigualdades, nos dice que I de X es justamente M. ¿Eso qué nos quiere decir? Que justamente X es un punto o un vector en este espacio de Banach en donde se alcanza este ínfimo. ¿Sí? Bueno, y si agregamos la condición de que I sea Frechet diferenciable, entonces podemos mostrar también, como hicimos en el caso de funciones reales, que ese es un punto crítico. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora
viene la aplicación de este teorema. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a considerar un problema elíptico, ¿ya? Que lo vamos a reducir justamente a determinar la existencia de un mínimo global de un funcional que está asociado a este problema, ¿ya? Entonces vamos a hacer las siguientes, vamos a suponer las siguientes condiciones. Vamos a suponer que omega es un dominio acotado con frontera suave, f va a ser una función continua hasta el borde, ¿ya? Que satisface las siguientes condiciones. Existen las constantes a y b mayores o iguales que 0, de tal manera que el valor absoluto de esta función es menor o igual que a más b por el valor absoluto de t a la p para todo x, t que pertenece a omega por r, ¿ya? Y p es un número real que está en el intervalo 0,1. Bien, vamos a suponer que en 0 sea f de x, 0 sea igual a 0. Y vamos a suponer de que exista alfa en el intervalo 0,1, delta mayor que 0 y c mayor que 0, tales que la función f de x, t sea mayor o igual que esta constante c por t a la alfa, para todo t que pertenece al intervalo 0, delta y para todo x que pertenece a omega. Bien, entonces, si ustedes recuerdan la exposición del profesor Hernán Cuti, este tipo de condición ya se ha introducido, por ejemplo, para el estudio de la función de Neminsky o el operador de Neminsky, ¿no? Y este tipo de condición se utiliza para probar de que el funcional está bien definido y que además es diferenciable, ¿ya? Bueno, este tipo de condición es justamente para descartar de que el mínimo que nosotros vamos a encontrar sea la solución trivial, que en este caso es 0, ¿ya? Porque nuestro objetivo no es buscar soluciones triviales, nuestro objetivo es buscar soluciones no triviales, ¿bien? Entonces, bajo estas condiciones que hemos impuesto, F1 y F2, ahora nuestro objetivo es demostrar que este problema que tenemos aquí, ¿ya? Tiene una solución débil. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como ya al inicio hemos hablado, asociado a este problema 2.1, tenemos este funcional de energía, ¿ya? Que está definido sobre el espacio de Sobolev H01 de omega, ¿ya? Donde justamente esta función f mayúscula es la primitiva de la función f minúscula. Muy bien. Entonces, considerando la hipótesis F1 y la exposición del profesor Hernán Cuti, podemos mostrar de que efectivamente este funcional es continuo, está bien definido y además es Frechet diferenciable, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro funcional I es de clase C1, ¿ya? Y su derivada de Frechet es dada justamente de esta manera. Observen, y prima de u por v es la integral de omega del gradiente de u, gradiente de v, diferencial de x, menos la integral sobre omega f de x u v, diferencial de x. Para todo u, v que está en H01. ¿Ya? Entonces, en el caso de que u sea un punto crítico, ¿no? Entonces vamos a decir de que ese punto crítico es solución débil de nuestro problema original. ¿Bien? Bien, entonces ahora, ¿cuál es lo que sigue? Queremos aplicar justamente el teorema que hemos demostrado, seguir las ideas de este teorema para obtener justamente la existencia de un punto crítico o solución débil. Muy bien. Bien, entonces, miremos a ver qué elementos tenemos acá. Funcional coercivo, débilmente semicontinuo inferior, ¿ya? Entonces tenemos que verificar las hipótesis. En primer lugar, nuestro espacio. Nuestro espacio, que es el espacio H01 de omega, ¿es un espacio de Banach? Sí, es un espacio de Banach, porque eso lo hemos visto en la clase pasada. ¿Es un espacio reflexivo? También es un espacio reflexivo. También lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, nuestro espacio cumple las hipótesis de nuestro teorema. ¿Bien? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué nos faltaría? Ver nuestro funcional. Bien, entonces, nuestro funcional ahora sí, vamos a ver si se cumplen las condiciones que nosotros queremos. Muy bien. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, primero, vamos a mostrar de que nuestro funcional es coercivo. ¿Ya?
¿Eso qué quiere decir? Que el funcional aplicado en U converge al infinito justamente cuando la norma de U va para el infinito. ¿Bien? Entonces, un ejercicio sencillo ya es mostrar lo siguiente, ¿no? Que a partir de esta condición, ya, de la condición F1, ¿no? Podemos obtener la siguiente desigualdad, de que el valor absoluto de f de x, t es menor o igual que C1 más C2 por el valor absoluto de t a la p más 1. ¿Ya? Y simplemente acá aplicar valor absoluto, acá la integral, por propiedades integrales, el valor absoluto pasa adentro. Una vez que está adentro, utilizamos la condición F1 y hacemos integración. Y como resultado obtenemos justamente esto. ¿Bien? Muy bien. Entonces, tenemos aquí, usando justamente esta condición y la definición del funcional y, podemos ver de que eso es mayor o igual que un medio, la norma de u al cuadrado en h01, menos la integral sobre omega del valor absoluto de f. Usando esta desigualdad, esto es mayor o igual que menos la integral sobre omega de toda esta función, ¿no? Bueno, aprovechamos la linealidad de la integral para descomponer. Acá sería la integral de esta constante, que eso prácticamente nos queda la medida de omega, menos la integral de esta función a la p más 1. Pero esto, ¿quién es? Es justamente la norma de u en LP más 1, ¿ya? Bien, ahora entonces invocamos las inmersiones continuas de Sobolev, ¿no? Recuerden, la clase pasada se vio de que el espacio H01 está inmerso continuamente en el espacio LP más 1 de omega. ¿Eso qué quiere decir entonces? De que va a existir una constante C sub 3, de tal manera que la norma de U en LP más 1 es menor o igual que esa constante C sub 3 por la norma de U en H01. ¿Bien? Muy bien, entonces con esta desigualdad, ahora reemplazamos aquí y podemos ver de que el funcional I de U es mayor o igual que un medio la norma de U el cuadrado en H01 menos esta constante por la medida de omega menos la constante C sub 4 por la norma de H01 elevado a la P más 1. Donde esta constante C sub 4 es la multiplicación de esta constante C sub 2 por esta constante C sub 3. Bien, muy bien. Podemos ver en este caso, aplicando ya nuestra análisis real, ¿no? Que en el caso cuando, de acuerdo a nuestras hipótesis, recuerden que P está en el intervalo 0,1, entonces P más 1 va a ser mayor que 1 y menor que 2. Entonces, tomando justamente la norma de U al infinito, eso hace de que esto sea muy grande y por lo tanto I de U va para el infinito. ¿Ya? Entonces, así mostramos de que nuestro funcional es coercivo. Bien, muy bien. Ahora, nuestro funcional es inferiormente acotado, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver qué es inferiormente acotado, ¿no? Por hipótesis, sabemos de que ya, o por el lema 2.5, sabemos de que nuestro funcional es coercivo, ¿ya? Entonces, para una constante m igual a 1, va a existir un r, de tal manera que I de u es mayor o igual que 1 para todo u cuya norma es mayor o igual que r, ¿ya? Esto es solamente definición de este límite que tenemos aquí, ¿bien? Muy bien. Por otro lado, ¿no? Esto es cuando la norma de u es mayor o igual que r. Entonces ahora tendríamos que ver qué pasa cuando la norma de u es menor que r o menor o igual que r. Entonces, si u pertenece al espacio H01 de omega y cuya norma es menor o igual que r, entonces el módulo del funcional o el valor absoluto del funcional es menor o igual que un medio, la norma de u en H01 al cuadrado, más la integral sobre omega del valor absoluto de esta función. Acá utilizamos la condición de crecimiento, ¿no? Esta condición que habíamos puesto acá, ¿no? Y mayoramos. Entonces tendríamos menor o igual que un medio, la norma de u en H01 al cuadrado, más la integral sobre omega de toda esta función. Nuevamente acá, usando la linealidad de la integral, ¿no? Esto nos quedaría C1 por la medida de omega más la integral de omega de C2 de u a la P más 1. Bien, que eso nos quedaría así. Nuevamente acá, esto es la norma de u en E más 1 a la P más 1. Usando ahí nuevamente la inmersión de Sobolev, ¿no? Justamente
lo que hemos utilizado acá, esto, y llegamos a la conclusión que tenemos todo esto. ¿Bien? Muy bien, entonces, como la norma de U es menor o igual que R, entonces esto va a ser menor o igual que 1/2 por R al cuadrado, más C1 por omega, más C4, esto por R a la P más 1. Y todo esto es una constante K, ¿no? Entonces, por definición de valor absoluto, tendríamos que I de U es mayor o igual que menos K para todo U, cuya norma es menor o igual que R, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, y combinando esta desigualdad con esta desigualdad, podemos concluir entonces de que nuestro funcional I de U mayor o igual que menos K más 1 para todo U que pertenece a H01. ¿Y eso qué nos dice entonces? Que nuestro funcional es inferiormente acotado. ¿Bien? Muy bien, entonces nuestro funcional es inferiormente acotado, entonces podemos definir el ínfimo sobre el espacio H01. Entonces, este número que nosotros estamos denominándolo infinito está bien definido. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso ahora? Es justamente mostrar de que existe un U sub 0 en H01, de tal manera que U sub 0 es el punto de mínimo. O sea, mejor dicho, que la imagen de U sub 0 a través de I es justamente E infinito, ¿no? Esto de acá. ¿Bien? Entonces, eso es ahora nuestro objetivo, ¿ya? Voy a pedir un ratito, por favor. Voy a tomar agüita. Ya, ahora sí. Disculpen, jóvenes, se me cerró el micrófono. Ya no podía abrir. ¿Bien? Muy bien, entonces estamos en esto, ¿no? Ahora queremos ver de la existencia de un punto U sub 0, ¿no? En donde se alcanza justamente este ínfimo, y debido al hecho de que ese U sub 0 está dentro del espacio, justamente este ínfimo se convierte en un mínimo. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, vamos a seguir la idea que ya venimos hablando, ¿no? Entonces vamos a tomar una sucesión minimizante en H01. ¿Eso qué quiere decir, no? Es una sucesión cuyo límite va para infinito.
Bien, muy bien. Como hemos mostrado desde que nuestro funcional es recursivo, ¿ya? Entonces esta sucesión es una sucesión acotada en H01. Bien, entonces ahora sí viene lo que hemos estudiado en análisis funcional. Bien, muy bien. H01 hemos dicho que es un espacio reflexivo. Entonces el teorema de Eberlein-Smuljan nos permite obtener una subsucesión, ¿ya? De esta sucesión y un punto U sub 0 o un vector U sub 0 que pertenece a H01 de tal manera que esta subsucesión converge débilmente a U sub 0 en H01 de O. Bien, muy bien. Ahora, también se puede mostrar, ¿no?, que la norma en H01 es débilmente semicontinua inferior. ¿Eso qué quiere decir, no? De que justamente se cumple este límite, ¿no? Por definición, ¿ya? Ahora, vamos un poquito más. Entonces, ahora invocamos a las inmersiones compactas. Sabemos de que el espacio H01 de omega está inmerso compactamente en el espacio LP, para P que es mayor o igual que 1 y menor que el exponente crítico, ¿no? ¿Y eso qué nos dice? Entonces, eso nos permite pasar de esta convergencia débil a esta convergencia fuerte en los espacios LP. Muy bien. Y como ya tengo convergencia fuerte en los espacios LP, ahora voy a utilizar la continuidad del operador de Deminsky, que fue estudiada por el profesor Hernán Cuti, la clase hace 2 clases atrás, ¿no? Entonces, usando ese resultado, ¿ya? Que lo que tenemos justamente eso nos permite mostrar de que esta integral de f en x u n sub j converge a esta integral de f en x por u sub 0. Bien, entonces combinando 2.4 y 2.5 tenemos lo siguiente, ¿no? Por un lado, como U sub n es una subsucesión minimizante, en particular para esta subsucesión también va a ser una subsucesión minimizante. Entonces, se cumple este límite, ¿no? Y infinito es igual al límite inferior de I de UN sub J. Pero ¿quién es I en UN sub J? Eso es un medio, la norma de UN sub J al cuadrado, ¿ya? Menos la integral sobre omega de f de x UN sub J diferencial de x, ¿ya? Usando 2.4, este límite de esta norma es mayor o igual que un medio de la norma de U sub 0 en H01 al cuadrado. Y bueno, esto de acá por esta igualdad es menos la integral sobre omega de f de x U sub 0. ¿Pero quién es esto? Esto de acá es el funcional evaluado en U sub 0, que como por ser U sub 0 un elemento del espacio H01 de omega, eso es mayor que I infinito. Entonces, mirando los extremos, concluimos de que I en U sub 0 es I infinito. ¿Y quién es I infinito? Es justamente este mínimo. Entonces, ya encontramos un punto de mínimo. ¿Bien? Muy bien. Ahora, como por otro lado, ¿no? Tenemos de que nuestro funcional es Frechet diferenciable. Eso también ha sido mostrado por el profesor Hernán Cuti, ¿no? Entonces, de acuerdo al teorema 2.4, recuerden que nos dice el teorema 2.4, vamos a regresar un poquito, ¿no? El teorema 2.4 nos dice a nosotros de que si tenemos todas estas condiciones, hay un mínimo, y si el funcional y es Frechet diferenciable, entonces X es un punto crítico. ¿Bien? Entonces, aplicando el teorema 2.4, podemos concluir de que este punto U sub 0 es un punto crítico de este funcional. ¿Eso qué quiere decir, no? Que I' en U sub 0 por V es la integral sobre omega del gradiente U sub 0 gradiente de V menos la integral sobre omega de f de x U sub 0 por V diferencial de x. Esto es igual a 0. Pero si esto es igual a 0, para todo V que esté en H01, entonces U sub 0 es solución débil de nuestro problema 2.1. ¿Ya? Entonces, ya tengo solución débil. Ahora, ¿cuál es la siguiente inquietud? Mi siguiente inquietud yo ya encontré una solución débil. Ahora, lo que yo tengo que descartar es que esta solución débil no sea la solución trivial, ya que de acuerdo a las hipótesis que nosotros hemos obtenido, hemos considerado, estamos asumiendo de que f en x, 0 sea 0. Y si esto se cumple, entonces el funcional evaluado en 0
va a ser 0. O sea, la solución trivial puede ser un punto de mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo ahora? Mostrar de que efectivamente este U sub 0 es diferente de 0. ¿Bien? Entonces, para esto vamos a hacer la siguiente afirmación, ¿ya? Que esta solución débil es una solución no trivial, ¿ya? Y para esto solamente vamos a mostrar de que I evaluado en U sub 0 es estrictamente menor que 0. ¿Bien? Muy bien. En efecto, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a considerar una función Barphy en el espacio de las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto, no nulas, ¿ya? Que sean diferentes de la función nula. Y además vamos a pedir que ese Barphy sea una función no negativa. ¿Bien? Ahora, para t que pertenece al intervalo 0, delta, entonces la condición F2, ya recuerden la condición F2, vamos a regresar un poquito por acá para ver quién era F2. F2 nos decía, ¿no? Que existen alfa, delta y c de tal manera que f de x, t es mayor o igual que c por t a la alfa. ¿Bien? Para todo t que está en este intervalo. Entonces, con esta condición, ¿ya? ¿Qué tenemos por acá? Entonces, tomando este Barphy y tomando t en este intervalo, entonces f de x, t es igual a la integral de 0 a t de f de x, s diferencial de s. Entonces observen, como t está en este intervalo, entonces s también está en el intervalo 0, delta. Entonces esto va a ser mayor o igual que la integral de 0 a t c s a la alfa diferencial de s. Integrando todo esto, justamente nos queda que esto es igual a una constante c sub 0 t al alfa más 1. Bien, entonces, si tomamos S próximo a 0, cuando yo lo multiplico por la función Barphy, evaluado en X que pertenece a omega barra, entonces esto de acá también va a ser próximo a 0. Entonces puedo utilizar esta desigualdad que acabo de mostrar para concluir que F en X de S, Barphy es mayor o igual que C sub 0 por S Barphy elevado al alfa más 1. ¿Ya? Cuando S es próximo al 0. Muy bien. Entonces, una vez que tengo esto, voy a mi funcional. Entonces, considero I evaluado en S por Barphy. Esto vendría a ser un medio, la norma en H01 de S por Barphy al cuadrado, menos la integral sobre omega de F de X, S Barphy diferencial de X. Muy bien. Usando justamente la subaditividad de la norma, esto es menor o igual que S al cuadrado sobre 2, o por probabilidad de norma acá, S al cuadrado sobre 2, la norma de Barphy en H01 al cuadrado, menos, acá utilizamos esta desigualdad, y acá nos quedaría C sub 0 por S al alfa más 1, la integral sobre omega Barphy de alfa más 1. Como Barphy es una función C sub 0 infinito, entonces esta norma es finita, esta norma de acá también es finita. Entonces, este término de acá es una función que está dependiendo del parámetro S, ¿ya? Y podemos demostrar, ¿no? Ya que estamos asumiendo de que alfa está en intervalo 0,1, ¿no? Entonces, alfa más 1 va a estar entre 1 y 2. Entonces, usando este hecho, ¿no? Podemos mostrar de que efectivamente esta función de acá con respecto a S es negativa cuando S se aproxima a 0. ¿Y eso qué nos da a nosotros? Entonces, eso nos da de que justamente I evaluado en S por Barphy es negativo para S próximo a 0, ¿no? Muy bien. Además, este S por Barphy es un elemento del espacio H01, ¿ya? Y eso entonces justamente nos permite concluir de que cuando evaluamos I en U sub 0, que es justamente el mínimo, esto es menor o igual que I en S de Barphy, que este es justamente menor que 0. Y esto justamente lo que nosotros necesitamos para poder decir de que U sub 0 no es la solución trivial. Entonces ahora efectivamente U sub 0 es una solución débil, no trivial de nuestro problema. ¿Bien? Bueno, ahí como les había mencionado, hasta ahí hemos estudiado lo que es la solución débil, digamos, para este problema elíptico, ¿no? Hemos estudiado, digamos, un problema básico, ya que condiciones más generales se pueden imponer para poder estudiar problemas más sofisticados, incluso como les había mencionado, ¿no? Problemas del tipo punto silla, ¿no? Que ya necesitamos más herramientas.
Bien, muy bien. Entonces, un comentario que quiero hacerles a ustedes, ¿no? Ya para ir cerrando ya la sesión, para proceder a la clausura es, ¿qué pasa cuando nosotros consideramos ya no un dominio acotado? ¿Ya? Voy a dejar de presentar esto para presentar mi otra pantallita. Muy bien. Entonces, ahora en el caso, por ejemplo, que yo considere un problema, ¿ya? De este tipo. Con X ahora ya no en un dominio acotado, sino en Rn, ¿ya? Y que U pertenezca al espacio H1 de Rn. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos estudiar un punto crítico o una solución débil para este tipo de problemas? Bien, en este caso, entonces es necesario ya, se puede seguir la misma estrategia, pero acá sí hay una cosa que ya nosotros no vamos a poder utilizar, que es justamente, en el caso de dominios acotados, ¿no? Por lo que nosotros hemos visto, se demostró que tanto H01 como H1 de omega están inmersos en los espacios LP de manera continua, cuando P pertenece al intervalo 1,2 estrella, sí, 2 estrellas, donde ese 2 estrellas hemos dicho que es 2n sobre n menos 2. Y compactamente, cuando este P pertenece desde 1 hasta 2 estrellas abierto, ¿ya? Muy bien, pero cuando nosotros ahora consideramos el espacio en todo Rn, ¿ya? Se demuestra también de que nuestro espacio está inmerso continuamente en el espacio LP de Rn. Para todo, continuamente en P, para todo P, ¿ya? Para todo P que pertenece al intervalo desde el 2 hasta el 2 estrella, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con la inclusión compacta? Se pierde. Ya no hay inclusión compacta. Solo se tiene una inclusión compacta local, ¿ya? Compactamente. Para todo P que pertenece al intervalo 2, P, 2 estrella abierto, ¿ya? Entonces, observen, acá ya se nos presentó otra dificultad. Porque la inclusión compacta era la herramienta principal para poder utilizar la continuidad del operador de Minsky. Pero ahora cuando estamos en Rn ya no tenemos eso. Entonces ahí se dificulta el problema de minimización. Entonces lo que uno busca es agregar condiciones para que el espacio se recupere la inclusión compacta en los espacios LP, o utilizar otro tipo de espacios que tengan esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos de que la función g de x, u sea de la forma menos v de x por u más un f de x, u, ¿no? Con f una función continua, ¿ya? En Rn por R hacia R, ¿ya? Entonces, este problema que tenemos ahora, que habíamos considerado, es equivalente a este problema, menos laplaciano de u más v de x por u,
¿ya? Igual a f de x, 1. Muy bien. Esta ecuación que nosotros estamos contemplando acá en la literatura se le conoce como la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Y esta ecuación es justamente surge cuando uno trata de buscar soluciones de onda estacionaria para una ecuación que depende del tiempo, ¿no? Que también proviene de la mecánica cuántica, ¿ya? Bueno, entonces, ahora, si por ejemplo, si suponemos que la función, esta función v, es una función continua y coerciva, ¿ya? ¿Así? Entonces, podemos introducir un nuevo espacio. Este espacio, que lo denominamos H1 de V, que es el conjunto de todas las funciones que están en H1 de R, N, tal que esta integral sobre Rn de V de X por U al cuadrado diferencial de X es finita, ¿ya? Y en este espacio introducimos la norma de V, que es justamente la integral sobre Rn de U al cuadrado diferencial de X más, no, acá me faltó V de X, ¿no? V de X más la integral en Rn del gradiente de U al cuadrado diferencial de X y esto a la U media. Entonces, en este espacio, ya, con esa norma, bueno, se demuestra de que este es un espacio reflexivo, es un espacio normado, un espacio de vanas, ¿ya? Y además se demuestra que bajo esta condición que nosotros tenemos, este espacio H1 de V de Rn, ¿ya? Está inmerso en el espacio LP, ¿ya? Compactamente, ¿ya? Compactamente para todo P que pertenece al intervalo 2,2 estrella abierta. Muy bien, como ya tengo la inmersión compacta, ahora sí puedo estudiar un problema de minimización, ¿ya? Y al igual como en el caso de dominio acotado, ¿ya? Introduzco, por ejemplo, este funcional, un medio, ahora sí va a ser la integral sobre Rn, ¿ya? De el gradiente de U al cuadrado diferencial de X más la integral en Rn de V de X por U al cuadrado diferencial de X menos la integral sobre omega sobre Rn de la primitiva de U. ¿Bien? Introduzco ese funcional y bueno, ahí agrego condiciones sobre f para que este funcional sea coercivo y así este ínfimo o este mínimo, ¿no? Sobre los u que pertenecen ahora a H1V de Rn de este funcional sea finito. Y bueno, repetimos las mismas estrategias que hemos considerado en el caso acotado, ¿ya? Eso es, digamos, una forma como recuperar la compacidad. Otra forma, ¿no? Es, por ejemplo, introducir el espacio de las funciones radiales. Que esto es justamente el conjunto de todas las funciones que están en Rn, tal que U es radial. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que U en X se puede expresar como una función V de la norma de X. Bien, bueno, y este es un resultado clásico que fue demostrado por Lyons, ¿ya? Pierre-Louis Lyons, de que este espacio está inmerso en el espacio LP compactamente, ¿ya? Para todo P, ahora, desde 2 abierto hasta 2 estrella abierto. Y podemos repetir las mismas ideas. ¿Bien? Pero bueno, como les había mencionado, estos son elementos que precisamos de mayor análisis, ¿no? Es solamente cuando queremos recuperar la compacidad. Hay problemas de que no precisa, hay otras estrategias, mejor dicho, en las cuales no precisamos la compacidad, pero hay formas como explorar, digamos, la existencia de un mínimo.
Si hay preguntas, estamos dispuestos a responder en estos momentos. Y si no, espero que haya sido para ustedes, ¿no?, de gran provecho este curso que se ha realizado justamente hasta ahora. Y ahora sí, con esto terminamos. Muchas gracias. Creo que hay preguntas, Jesús. Veamos. Alfredo tiene la mano levantada. Voy a... ¿puede activar su audio, Alfredo? Sí, Alfredo creo que está preguntando. A ver. No se puede, Jesús, dale permiso que... Ok. Ahora sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Me logra escuchar, doctor? Sí, se le está escuchando, dime. Alfredo. Ok. Una consulta. ¿Y qué pasa si en la ecuación, digamos, encuentro más condiciones, ¿no? O sea, tengo condiciones de frontera, tengo condiciones iniciales, y cuando sí tenga más condiciones, más o menos, ¿cómo es el tratamiento ahí? A ver, en los problemas estacionarios, justamente, gracias por tu pregunta, la condición de Dirichlet no es una única condición que se puede imponer, ¿no? Tenemos las condiciones de Newman, tenemos las condiciones de Robin, tenemos las condiciones mixtas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en un dominio podemos tener que en una parte tenga condición de Dirichlet y en otra parte tiene condiciones de Newman. Entonces, ese tipo de condiciones te va a permitir introducir nuevos espacios funcionales, ¿no? Por ejemplo, si tú tuvieras tu problema con condición de Newman, entonces el estudio que tú vas a hacer de minimizar ya no va a ser en el espacio H01, sino ahora va a ser en el espacio H1, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las condiciones como que tú vas colocando, o sea, las condiciones de contorno, es que vas a precisar en qué espacio tú vas a estudiar el problema. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pueden preguntar por el chat si gustan, si es que tal vez tienen vergüenza, ¿no? De repente preguntar de manera directa. No tengan vergüenza, pueden preguntar nomás. Estamos dispuestos para responder. Si no hubiese consultas, vamos a tomarnos un pequeño intervalo hasta que tengamos la presencia de nuestras autoridades de la Universidad de la UNASAM para que se dé oficialmente la clausura del evento. ¿De acuerdo? Vamos a poner este video que nos da, digamos, algunos paisajes turísticos que tiene. Muy bien. Bueno, Jesús, entonces, ya antes de que pongas los paisajes turísticos, quiero agradecer a los participantes por haberse tomado el tiempo de estar en este evento y poder, por lo menos, aprender un poco más, ¿no? Muchas gracias a todos y que espero que haya sido de su agrado la exposición, ¿no? Y conmigo será hasta un próximo evento que se esté organizando. Muchas gracias. Gracias. Ok, así que un pequeño intervalo para que podamos dar, digamos, cierre oficial a este evento y posteriormente también indicar la entrega de certificados. ¿De acuerdo? Así que un poco de paciencia, por favor. Belleza natural. Historia. Vida y desafíos en Pasto Ruri, la ruta del cambio climático. Una nueva propuesta turística y de aprendizaje
ha surgido en la Reserva de Biosfera Huascarán. Se trata de Pastoruri, la ruta del cambio climático, espacio para conservar y desarrollar. La ruta del cambio climático se ubica en la Reserva de Biosfera Huascarán, en el distrito de Catac, provincia de Recuay, departamento de Ancash. Catac es un lugar con gente afable, luchadora y con mucha historia. Son la ganadería y el comercio sus principales actividades económicas. Desde el mirador de Ticapampa ya podemos observar y entender la formación natural y proceso evolutivo de la Cordillera Blanca, la cadena montañosa más alta y extensa del mundo. Ingresando a la subcuenca Pachacoto, podemos sentir el cambio de los ecosistemas. Extensos paisajes de montañas nos cuentan que fueron modelados por los glaciares y que seguirán cambiando, porque el planeta sigue cambiando. Es toda una aventura disfrutar y aprender del área natural protegida de la ruta del cambio climático. Patococha, la laguna anciana próxima a ser un pajonal, alberga a más de 20 especies de aves, mientras que a lo lejos podemos observar vicuñas habitando los extensos pastizales. Otro atractivo es Pumapampa, donde los bofedales nos expresan su importancia como futuros abastecedores del recurso hídrico y son actuales purificadores naturales de aguas ácidas. También encontramos a la emblemática Puya Raimondi, especie altoandina única que brinda vida y belleza. Tiene características particulares en tamaño, flores y hojas. Las pinturas rupestres, evidencias de presencia humana, nos invitan a entender la vida de los primeros hombres que habitaron este lugar. Y los restos fósiles ubicados cerca al glaciar son evidencias de la presencia de dinosaurios en este lugar hace millones de años. Estos hallazgos nos permiten identificar nuestro pasado, conocer nuestra historia en la ruta del cambio climático. Una caminata por el sendero rumbo al glaciar nos va mostrando las especies pioneras que están coberturando las áreas de reciente desglaciación. Observamos también que producto de la desglaciación se han formado nuevas lagunas. Ya en el Nevado Pastoruri, con solo tocar el hielo, comprendemos más sobre los glaciares, sus beneficios como principal reserva de agua dulce y su importancia en nuestras vidas. El retroceso del Pastoruri es una de las evidencias más visibles de los impactos del calentamiento global en los glaciares. Ha dejado de ser el espacio con cuevas de hielo y deportes sobre nieve, convirtiéndose en una ruta integral turística y de aprendizaje. En la ruta del cambio climático se ha creado el Centro de Interpretación CARPA, el primero en el Perú con la temática de cambio climático. Maquetas didácticas y vistosos paneles te orientan en la comprensión de los efectos y retos del cambio climático. Conocerás el proceso de evolución de nuestro planeta, distinguirás los espacios de conservación y desarrollo, conocerás el valor de bienes y servicios ambientales que brinda el Parque Nacional Huascarán y conocerás cómo ha sido la ocupación humana en el pasado.
Se cuenta también con un área de prestación de servicios a cargo de los pobladores de la comunidad campesina de Catac, quienes brindan comida típica, artesanías, alquiler de caballo y otros servicios necesarios para todo visitante. Toda una maravilla paisajística, llena de emociones, colores y aventuras, se combina con una nueva alternativa científica y educativa. Belleza natural, historia, vida y desafíos. Así es, Pastoruri, la ruta del cambio climático. Adáptate a esta nueva aventura. Belleza natural. Historia. Vida y desafíos en Pastoruri, la ruta del cambio climático. Una nueva propuesta turística y de aprendizaje ha surgido en la Reserva de Biosfera Huascarán. Se trata de Pastoruri, la ruta del cambio climático, espacio para conservar y desarrollar. La ruta del cambio climático se ubica en la Reserva de Biosfera Huascarán, en el distrito de Catac, provincia de Recuay, departamento de Ancash. Catac es un lugar con gente afable, luchadora y con mucha historia. Son la ganadería y el comercio sus principales actividades económicas. Desde el mirador de Ticapampa ya podemos observar y entender la formación natural y proceso evolutivo de la Cordillera Blanca, la cadena montañosa más alta y extensa del mundo. Ingresando a la subcuenca Pachacoto, podemos sentir el cambio de los ecosistemas. Extensos paisajes de montañas nos cuentan que fueron modelados por los glaciares y que seguirán cambiando, porque el planeta sigue cambiando. Es toda una aventura disfrutar y aprender del área natural protegida de la ruta del cambio climático. Patococha, la laguna anciana próxima a ser un pajonal, alberga a más de 20 especies de aves, mientras que a lo lejos podemos observar vicuñas habitando los extensos pastizales. Otro atractivo es Pumapampa, donde los bofedales nos expresan su importancia como futuros abastecedores del recurso hídrico y son actuales purificadores naturales de aguas ácidas. También encontramos a la emblemática Puya Raimondi, especie altoandina única que brinda vida y belleza. Tiene características particulares en tamaño, flores y hojas. Las pinturas rupestres, evidencias de presencia humana, nos invitan a entender la vida de los primeros hombres que habitaron este lugar. Y los restos fósiles ubicados cerca al glaciar son evidencias de la presencia de dinosaurios en este lugar hace millones de años. Estos hallazgos nos permiten identificar nuestro pasado, conocer nuestra historia en la ruta del cambio climático.
Una caminata por el sendero rumbo al glaciar nos va mostrando las especies pioneras que están coberturando las áreas de reciente desglaciación. Observamos también que producto de la desglaciación se han formado nuevas lagunas. Ya en el Nevado Pastoruri, con solo tocar el hielo, comprendemos más sobre los glaciares, sus beneficios como principal reserva de agua dulce y su importancia en nuestras vidas. El retroceso del Pastoruri es una de las evidencias más visibles de los impactos del calentamiento global en los glaciares. Muy bien, buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a dar ahora sí un momento de la clausura oficial. Bueno, en primer lugar, agradeciendo de parte de la comisión organizadora, ¿no?, de este evento conformado por los profesores doctora María Perpetua Layo Meregildo, magíster César Augusto González Chiclayo, doctor Johnson Diomedes Valderrama Arteaga, magíster Lorenzo Atoche Cáceres, magíster Mariano Antonio Bedón Salinas, magíster Jesús Pascual Abolo Rodríguez y magíster Hernán Guti Gutiérrez, organizadores de este seminario Introducción al Análisis Funcional y Aplicaciones a las Ecuaciones Diferenciales Parciales. En este momento vamos a dar las palabras al profesor magíster Henry Ángel Garrido Angulo, decano de la Facultad de Ciencias de la UNASAN. Profesor Henry, puede activar su micrófono. ¿Sí? Parece que hay algunos problemas técnicos, un poco de paciencia, por favor. Teniendo en cuenta de que, bueno, este seminario tiene una duración de 13 semanas, y bueno, se ha considerado una duración de 60 horas lectivas, o bueno, horas académicas propiamente. Jesús, de repente con los que vas a dar la palabra, de repente no pueden abrir su micrófono. Trata de ver eso. Sí, de hecho tiene la opción de activar su micrófono, posiblemente tenga problemas de conexión. Ah, ya, ok. Comentarles también de que se ha entregado un enlace de asistencia, bueno, el último enlace de asistencia para acabar con ese formalismo del conteo de asistencia. Doctor Henry, ¿puede activar su micrófono? Ya para dar las palabras oficiales de clausura de este seminario. Ok, a ver, aquí tenemos, a ver, voy a... Ok, doctor Henry,
¿Puede activar su micrófono? Ok, ahora sí, por favor. Intenta activar. Sí, ¿se me escucha, por favor? Sí, ahora, Muy buenas tardes. buenas tardes. Sí, se me escucha, ¿no? Por Sí, favor. ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con las disculpas del caso, bueno, las tecnologías a veces en el momento más, más necesitado a veces nos juegan una mala pasada. Bueno, pero estamos ahí tratando de que esto se pueda haber superado. Bueno, de mi parte, yo quiero brindar el saludo y también el agradecimiento precisamente a esta iniciativa que surgió de un colega nuestro, promoción también en la Universidad Nacional de Trujillo, el docente e investigador Hernán Cuti, en la cual a través de él, y bueno, el apoyo también aquí del profesor Johnson y un grupo de colegas, se ha permitido desarrollar precisamente, ¿no? Esta actividad académica a través de, digamos, de 13 semanas para desarrollar un tema muy importante que es en el campo de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Como es introducción al análisis funcional y aplicaciones a las ecuaciones diferenciales parciales. Y creo que esto, bueno, ha servido de mucho para todos los participantes, docentes, estudiantes y egresados, creo que de ambas instituciones, y quiero yo brindar el agradecimiento y reconocimiento, ¿no? Tanto a mi colega Hernán Gutiérrez, como también a nuestros docentes investigadores Cosme Montalvo, César Torres, Jesús Pascual Ábalos, quienes generosamente, aparte de la iniciativa, han tenido, digamos, el compromiso de poder compartir sus conocimientos, sus experiencias, precisamente en este campo tremendamente vasto, ¿no? Como son las ecuaciones diferenciales y en especial las parciales. Y que esto de alguna manera pues lleva precisamente a todo un campo de especialización y que con ello pues permite que nuestros jóvenes también puedan tener esta orientación en la cual en el desarrollo, digamos, y profundización que hagan de estos conocimientos, tomar mucha importancia y trascendencia en la utilidad, ¿no? Que pueda servir, más que todo quizás mirando del punto de vista de las matemáticas aplicadas y en relación precisamente a un campo que también se va empoderando de a pocos y que al menos en nuestra escuela profesional de matemática aquí en la UNASAM, nos ha permitido, por ejemplo, también ir aprendiendo, digamos así, dentro del campo del modelamiento matemático. Entonces yo creo que estas 13 semanas de compartir el conocimiento, ¿no? Y bueno, las dudas que quizás muchos de los participantes hayan tenido, haya servido de mucho y que esto pueda ser valorado y que creo que para nosotros en adelante estas iniciativas son bienvenidas, si es que hubieran otras en planificación y que de alguna manera vamos a acogerlas y nosotros estamos muy gustosos de poder compartir con ustedes este tipo de actividades. Creo que es muy importante, tanto para la parte académica, también como para el desarrollo en el campo de la investigación, que es un campo que también a mediano plazo va a ir identificándose en instituciones públicas como nuestras universidades, precisamente, ¿no? El docente investigador y que quizás eso poco a poco va a ir dando ciertos beneficios y ciertos reconocimientos como corresponde. En esos términos, agradecido por toda la participación de ustedes, colegas de la Universidad Nacional de Trujillo, para con nosotros como Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo aquí en Huaraz, y estamos, como repito, prestos a las iniciativas que ustedes y nosotros de repente también podamos querer compartir con ustedes. En esos términos, doy mi reconocimiento y bueno, vamos a declarar por clausurado, ¿no? Este evento, seminario de introducción al análisis funcional y aplicaciones a las ecuaciones diferenciales. Creo que también ya hemos coordinado con el doctor Johnson Valderrama respecto también a la disposición de las certificaciones correspondientes
de parte de nuestra universidad para todos los participantes, incluyendo de manera especial, por cierto, a todos nuestros distinguidos ponentes que han compartido sus enseñanzas con nosotros. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Henry. Bueno, agradecido por sus palabras. Son bien recibidas también por el área de cálculo fraccionario al cual pertenezco, de la Universidad Nacional de Trujillo, a nombre de todo el equipo, y bueno, muy agradecido también por la oportunidad que se nos da, y esperemos nuevamente también poder tener algunos proyectos conjuntos. Muy amable. Sí, Muchas correcto. gracias a todos. Gracias. Muy bien. Gracias. Y Gracias. también, dado lo que ha comentado el doctor Henry, el enlace para descargar los certificados de asistencia se encuentra en el chat actualmente de este Zoom, pero se estarán enviando también a sus correos electrónicos dicho enlace para que lo puedan descargar oficialmente de la página del área de científica de cálculo fraccionario. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias con Correcto. todos. Muchas gracias nuevamente, doctor Henry. Y bueno, Dios mediante nos cuida a todos y esperemos que Dios bendiga a cada uno de ustedes y también a nuestro querido Perú. Cuídense. Bien. Muy Buenas bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.